Dios le bendiga. En esta preciosa tarde vamos a tener una lectura de la palabra en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, donde dice la palabra, Jesús hablando: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por su palabra. Es un espíritu, son vida, es una que da testimonio de la realeza de Dios y nos ayudan a ir por el camino correcto y hacer la voluntad de Dios. Gracias le damos al Señor por permitirnos leerla y poder compartirla en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Es un verso bíblico muy conocido de Apocalipsis. Muchas veces se ha hablado de esa palabra tan importante que Jesús dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. ¿Y a qué puerta será que se refiere Jesús? Porque una puerta es una abertura por donde se puede entrar o salir de un lugar. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice al ser humano que si abrimos la puerta, Él entrará a la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestro entendimiento. A esa puerta es la que se refiere Jesús. Si alguno oye mi voz. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Será de una manera audible que Él se refiere? ¿O será de una manera a la obediencia a su mandato, a sus estatutos, a sus mandamientos, a su escritura, a su palabra? Me parece que es así. Cuando podemos escuchar la voz de Dios es cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Jesús dijo que estábamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y Él tiene toda la razón cuando dijo esa palabra. Porque tú y yo, que estamos hoy en este mundo, en esta tierra, gloria a Dios, que se ha corrompido, fuimos formados aquí del polvo de la tierra, cuando en el mundo no existía pecado. Pero primero nacimos en la mente y en el corazón de Dios. Y luego Dios nos puso aquí como seres humanos en este mundo, para que vivamos en Él, para que podamos agradar a Dios en todo lo que Él creó. Y Dios le dio orden al primer hombre que Él creó, llamado Adán. Y Adán, dice la Biblia, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como tú y yo somos descendientes de Adán, de igual manera también somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Dios le dio orden a ese primer hombre y le dijo que de todos los árboles que había en el huerto podían comer menos del árbol que estaba en el medio del huerto para que no mueran. Dios creó todo lo que existe. Dios creó a los seres humanos luego de haber creado la naturaleza que no es humana, llámese vegetal, animal, acuífera y todo lo que existe. Y Dios creó al hombre para que el hombre se enseñoree, para que el hombre tuviera dominio sobre todo lo que Dios había creado. Dios le dio una gran tarea a ese hombre llamado Adán, que le pusiera nombre a todo lo que existía, todo lo que Dios había creado. Y dice la Biblia que así fue. Y todo iba muy bien. Pero dice la Biblia que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, a lo cual también le hizo una mujer. Y llamó su nombre Eva por ser la primera mujer. Y esa mujer llamada Eva
se dejó engañar de la serpiente. No porque era una serpiente común, sino porque a través de la serpiente estaba Satanás encubierto detrás de ella. Y le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no puede comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer, con el pleno conocimiento, le dijo a la serpiente: de todos los árboles podemos comer, menos del que está en medio del huerto, para que no muramos. Y dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Pero la mujer le contestó correctamente a la serpiente cuando dijo: de todo podemos comer, menos del que está en medio del huerto. Mas se dejó seducir cuando él le dijo que será igual que Dios. Y dice la Biblia que el árbol era codiciable y agradable. Y dice que la mujer comió y le dio a su marido. A lo cual, cuando éste comió, luego se escuchó la voz de Dios que se paseaba por el huerto, llamándole, y él no le respondía, porque ya él sabía que había pecado, que había cometido desobediencia. Porque si Dios le dijo que no comiera, él no debió comer, mas él comió del árbol del cual Dios le dijo que no comiera. ¿Qué tipo de fruto tiene ese árbol? La desobediencia. Simplemente era obedecer a la voz de Dios, no importando el fruto que pudiera ser, lo agradable que pudiera ser. Lo importante es que ese fruto del pecado, tú y yo no lo comamos, para que tampoco pequemos, sino que escuchemos la voz de Dios y permanezcamos firmes en su palabra, en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido, que permanezcamos firmes en sus mandamientos. Cuando permanezcamos firmes en sus mandamientos, cuando permanezcamos firmes en su palabra, obedeciendo su palabra, ahí estaremos escuchando la voz de Dios. Y ahí cuando decidamos obedecer a Dios por encima de toda la cosa, por encima de todas voces del enemigo que nos quieren incitar a hacer cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios, es ahí cuando vamos a permanecer firmes en Dios y le abriremos la puerta de nuestra vida a Dios para que Él habite dentro de nosotros. Dice la Biblia que Dios no habita en templos sucios, y donde hay pecado Dios no puede estar. Y cuando estamos en desobediencia estamos en pecado, y Dios no puede habitar en un templo lleno de pecado, porque Dios es santo y no hay ninguna comunión entre Dios y Satanás, entre Cristo y las tinieblas, no hay comunión. Entonces, cuando decidimos obedecer a la voz de Dios, cuando decidimos permanecer en sus estatutos por encima de toda circunstancia, de toda adversidad, cuando podemos superar la prueba y decidimos seguir haciendo lo correcto delante de Dios, es ahí que estamos escuchando su voz y permitimos que Él viva dentro de nosotros. Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, entonces Dios se va de nuestra vida, porque Dios no puede habitar en un templo sucio. Shakatarabashoaba, Ikandarabashakamarabashoaba, Imasayama, Anda Sokendaraba, Amasoaba Kamarabasayama, Inda Soaba, Imasoaba, Yamasoaba. Oh, bendito sea Dios para siempre, gloria a Dios. Cuando el hombre cometió pecado en el huerto, se rompió la comunión que había directa entre Dios y el hombre. Cuando Dios hablaba al hombre directamente y lo llamaba por su nombre, gloria a Dios, era una comunión muy hermosa, muy amena. El hombre sentía paz, porque lo único que le da paz al ser humano se llama la presencia de Dios. El Espíritu Santo en la vida del hombre es lo único que nos satisface, que llena todo el vacío que puede haber en nuestro corazón y nuestra mente. Es el único que verdaderamente llena las expectativas de nuestras vidas. Es el único que verdaderamente nos hace sentir satisfechos y conforme con todo lo que estemos pasando en este mundo lleno de maldad. El Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros cuando obedecemos a Dios, nos hace sentir sin carga, aún tengamos encima algo difícil de soportar, porque cuando estamos confiados en Dios, podemos saber y decir que la prueba que estamos pasando es pasajera, porque dice la Biblia que no hay prueba que no sea humanamente soportable, y que cuando ya no podemos, el mismo Dios nos da la salida
Gloria a Dios, porque Dios no deja que su Hijo queden en vergüenza, ni Dios permite que soportemos más de lo que podemos aguantar. Dios tiene la salida para cada situación de nuestra vida. Por encima de toda circunstancia y de todo proceso, de toda voz contraria que nos indique hacer las cosas que a Dios no le agradan, debemos entender y reconocer que Dios es sobre todas las cosas y que si Él nos llamó, Él nos da la mano, Él nos sostiene, Él nos sustenta y Él nos guiará por el camino correcto para que podamos llegar a la meta que Él trazó para nosotros. Si Jesús dijo que tú eres su hijo, que tú eres su hija, que tú vas a llegar, que hay un propósito contigo, que Él te marcó, que te eligió para que tú seas una luz en medio de la tiniebla y un oasis en el desierto, debe tener la plena confianza, la seguridad, la certeza de que así será, porque Él te envía, pero no te deja solo. Gloria a Dios. Y el pecado, romper el lazo que había entre Dios y el hombre por causa del enemigo de nuestras almas, que nos ataca porque no te ve a ti, no me ve a mí, sino que ve a Dios en nosotros, y como Él odia a Dios, quiere destruir la creación de Dios, que es a imagen y semejanza de Dios. Por eso Él te ataca a ti, me ataca a mí, porque Él quiere destruir a Dios, y como no puede con Dios, quiere hacerlo con sus hijos, que somos tú y yo, que hemos decidido aceptar a Jesucristo y hacer su voluntad y vivir conforme a la palabra de Dios. De manera que es necesario que comprenda y entienda que si Dios apostó a ti, tú no debes temer, tú no debes fallar, porque si Dios dijo que tú podías, Él sabe que tú puedes. De ti y de mí depende si queremos o no hacer la voluntad de Dios, si queremos oír la voz de Dios o la voz del enemigo. Te aconsejo que sigas obedeciendo a la voz de Dios, porque es la Biblia que el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, y es mejor tener Dios de amigo y no de enemigo. Gloria a Dios. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Esa obra que Satanás originó en el huerto, que separó al hombre de Dios. Vino Jesucristo, su único hijo, sin pecado, a morir en una cruz, sin tener culpa, ni nunca haber hecho nada desagradable delante de Dios. Nunca cometió pecado, nunca tuvo un error, siempre caminó conforme a la palabra. Siendo Dios, se hizo hombre para demostrarte a ti y a mí que en el nombre de Jesús podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice la Biblia que seamos. Porque Dios no nos exige nada que nosotros no podemos ser. Si Jesucristo, siendo hombre, lo logró, tú y yo, en el nombre de Jesús, lo podremos lograr también. Depende de ti y de mí si queremos obedecer a Dios y lograrlo también. Porque cada vez que vamos a hacer algo, el Espíritu Santo nos indica si está bien o está mal. Y cuando Él nos indica antes de hacer lo que vamos a hacer, entonces ahí tomamos la decisión correcta o incorrecta. Depende de ti a qué voz tú quieres escuchar, si a la voz de Dios o a la voz del enemigo. La voz de Dios te lleva a la salvación, la voz del enemigo te lleva a la perdición, el cielo o el infierno. Tú decides dónde quieres ir, dónde quieres morar, dónde quieres habitar, qué quieres hacer, a dónde quieres ir, qué quieres lograr. Gloria a Dios. Y Jesús vino en rescate de la humanidad perdida. Él vino a ser el puente entre Dios y los hombres para que volvamos a tener acceso al trono de la gracia por medio de la sangre redentora de Jesucristo, su único Hijo, el cual dio su vida por ti y por mí, y no escatimó esfuerzo para lograrlo, y llegó a la meta aún habiéndolo injuriado, y le decían que él era brujo, le decían que no era hijo de Dios, pero él, sabiendo quién era, dio su vida por ti y por mí. No echó para atrás, sabiendo que lo defraudamos, no echó para atrás, porque por ti y por mí padeció mucho en este mundo. Fue azotado, fue encarcelado por causa tuya y mía. Lo llevaron donde Pilato, a pagar la culpa tuya y la mía, para que tú y yo a través de Él tengamos salvación y vida eterna. Es necesario que el ser humano oiga la voz de Dios para que Dios pueda entrar en él,
y pueda cenar con Él y Él con nosotros. Es necesario que el que crea en Dios esté seguro que Él es el único que nos puede llevar por el camino correcto. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. También dice la Biblia, Jesús dijo: si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Muchos son los que escuchan la voz de Dios, y pocos son los que hacen caso de ella, y luego se lamentan en el día de su muerte. Porque el día que naciste, sabe cuándo es con fecha, y hasta la hora que naciste, la hora que tenía, en la clínica o en el hospital que naciste, pero el día de tu muerte no lo sabes, porque puede ser hoy. Y la Biblia dice aquí: hoy es el día de salvación. Ayer pasó, mañana puede ser tarde. Es necesario que hoy tú escuches la voz de Dios y que no endurezca tu corazón. Deja que Jesucristo entre a tu vida para que Él haga de ti una nueva criatura, para que te transforme de un hombre pecador a un hombre arrepentido haciendo la voluntad de Dios, para que tu nombre sea cambiado y ya no te llamen más el ladrón, el drogadicto, el adúltero. Él te cambia el nombre por pastor, evangelista, misionero. Ya no te dirán más prostituta, sino te dirán la pastora, la misionera, la profeta. Pero es necesario que te encuentres con Dios y tengas un arrepentimiento, porque el fin está a la puerta. Cristo viene ya. No hay tiempo que perder. Mañana puede ser tarde. Hoy te estoy dando este mensaje a esta hora. Son las 3:10 de la tarde. Gloria a Dios. Y yo no sé si a las 3:15 estaré con vida o no, pero el mensaje está dado. Cristo está a la puerta y te ama. Él te está llamando, está tocando tu corazón. Ábrele y déjalo que more en tu vida. Dios te bendiga.